Hola traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como saben, mi nombre es Jay y el día de hoy voy a mostrarles cuál ha sido mi entrada de compras en el pre-Cyber Bullet. Se darán cuenta que no es tan difícil cuando sabes qué zona buscar utilizando los conceptos de Smart Money. Bien, primero que nada, hoy vamos a ver un escenario de compras y un escenario de ventas. En este caso, como saben, inició la semana, hoy es lunes, empezó el New Week Opening Up, como saben es una brecha que se forma al inicio de la semana entre domingo, perdón, entre el viernes de la semana pasada y el domingo, ¿no? Que abre el mercado. Bien, lo que tenemos es en temporalidad mayor, digamos, un escenario alcista, ya sabemos eso. Sin embargo, hoy día vimos un poco de acumulación. El precio en 5 minutos, si lo vemos, dejó, digamos, mínimos en esta zona, ¿no? Que sería sell side liquidity, una gran cantidad. Y este máximo, acá tenemos también liquidez, ¿no? Que sería buy side liquidity, ¿no? Ahí está. Lo que sucedió temprano es de que teníamos dos zonas posibles donde el precio podía llegar. Quiero ponerlo bien, que no sea mucho. Ahí está. Bien, teníamos dos zonas posibles, en este caso tanto la zona de arriba como la zona de abajo. Lo que sucedió es de que a las 9:30 el precio hace una caída que resultó ser falsa y el mercado sale otra vez en compras. Es importante saber esto porque recordemos de que dentro de los conceptos, ¿no?, de la manipulación, a las 9:30 el mercado por lo general hace un movimiento falso. En este caso, si se dan cuenta, el mercado no llega hasta el mínimo más notorio, o sea, el último mínimo, pero sí, digamos que toca todos los mínimos anteriores, por lo menos de las 8. Entonces, con esto es más que suficiente para nosotros ver un posible impulso. Y sabiendo de que a las 9:30 el mercado da movimientos interesantes, podemos deducir de que este puede ser una manipulación. ¿De qué depende? Depende de que el precio luego salga y empiece a romper las zonas altas o los cuerpos. En este caso el precio, fíjense cómo sale con cuerpo, retestea lo que es el New Week Opening Gap y por ahí nos está dando otras oportunidades como por ejemplo este order block que podemos ver acá. Fíjense ahí, teníamos un order block, el precio se recapitaliza y automáticamente sube. Algo más interesante es que podemos comparar con los otros índices, en este caso con su índice más cercano, que es el pues 500. Y fíjense que también el mercado toma unos mínimos anteriores que se habían formado, ¿no? En este caso, en menor medida, una zona pequeña. Ahí está. Y si lo comparamos también con el US 30, a cambiar esto. Creo que inclusive se ve mucho mejor, ¿no? O sea, esta neutralización fue, digamos, mucho más notoria en el US 30 porque saca todos estos mínimos de acá, ¿no? Eventualmente, como saben, sube y fue lo que yo personalmente tomé como entrada en el order block marcado, que es justamente esta vela de acá. Esperé que el precio retrocediese, ya me había dado una confirmación, una salida de compras rompiendo máximos anteriores y como tenía objetivos altos, que era por ejemplo este buy side equity, podía ser una entrada de precisión por la confirmación de rompimiento más el order block y fue donde ejecuté mi compra. Prácticamente fue una compra precisa, stop loss por debajo y el de profit hasta este máximo de acá. Era más que suficiente, un ratio 1-2 o casi 3 para poder tener ganancias el día de hoy. Así que vamos a pasar con la entrada. Pero antes te ofrezco la oportunidad de cambiar tu mente y lo que hasta ahora conoces sobre el trading. Escríbeme a WhatsApp que está en la descripción del video y pregúntame por mi mentorship 1-1 o mi mentorship grupal. Te estaré esperando. Muy bien, ahí pueden ver la reacción del order block. Ven cómo el precio empieza a subir. Llega una parte donde ya decido tomar parciales porque siento que el precio podía retroceder un poco, ¿no? Hasta que finalmente ya empiezo a ajustar el stop loss. Ahí tomé parciales y finalmente toca mi TP. Muy bien, estas son mis recomendaciones finales. Primero que nada hice un escenario de compra, pero recordemos de que a partir de las 10 también se da el Cyber Bullet.
Entonces, este escenario que hemos visto de 9:30 hasta las 10 es el pre-Cyber Bullet. Sin embargo, el día de hoy se dio tanto compras como ventas. Fíjense cómo el precio sube hasta esta zona, neutraliza estos máximos y eventualmente luego cae, ¿no? Luego de estar ahí, digamos, rebotando muchas veces, ¿no? El precio empieza a querer salir en ventas, otra vez sale en ventas y estuvo rebotando todo el tiempo en este, digamos, mitigación, bloque de mitigación, donde también podíamos aprovechar una opción de venta, ¿no? Eso es simplemente si alguien quería entrar en el Cyber Bullet de las 10. Stop loss por encima. Y podías irte hasta, por ejemplo, los vacíos formados acá o hasta el mínimo que se había formado en esta zona, ¿no? Inclusive cuando el precio había caído ya era más que suficiente hasta este objetivo, no necesitas más. Ok. Inclusive el precio luego da una reentrada, pero eso fue a partir ya casi de las 11, que es también otro horario que puede ser un poco volátil, ¿no? Así que espero que te haya gustado esta sesión y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.